Bueno, ahora vamos a ver la apendicitis. En el dolor abdominal, localizado en la fosa ilíaca derecha, una tercera parte de los casos se debe a apendicitis aguda, que es un proceso inflamatorio agudo del apéndice. Es la causa más frecuente de cirugía abdominal de urgencia. Se debe realizar una ecografía y una tomografía según la disponibilidad de cada centro y la experiencia. Aunque en niños, jóvenes, sobre todo mujeres y embarazadas, es preferible la ecografía. En general, conviene realizar primero la ecografía independientemente de la edad o el biotipo del paciente y solo efectuar la tomografía si la primera no es concluyente, si existen limitaciones que hacen que sea insuficiente, si se tienen dudas entre inflamación, absceso o tumor, o no se identifica el apéndice normal en casos de sospecha clínica alta. La tomografía es de primera elección en pacientes con obesidad mórbida o exploración física muy dificultosa o si se sospecha de apendicitis perforada. Siempre debe realizarse pruebas de imagen en niños y ancianos, porque los síntomas son más inespecíficos, así como las mujeres jóvenes, porque las afecciones ginecológicas que simulan apendicitis son muy frecuentes. En cuanto a la ecografía, hay que comenzar localizando el ángulo hepático y descender hasta el ciego, e identificar la válvula iliocecal. El apéndice se origina 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, en la pared posteromedial del ciego. El resto del apéndice muestra una posición variable, al igual que el ciego, lo que explica las diferentes formas de presentación clínica. El apéndice normal en la ecografía se identifica como una estructura tubular que finaliza en un fondo de saco ciego menor de 6 milímetros de diámetro, compresible, móvil y con un patrón parietal en capas concéntrico, similar al de otros tramos del aparato digestivo. En cuanto a la TC, generalmente se realiza con contraste intravenoso por su mayor sensibilidad para diagnosticar apendicitis incipiente y perforada. El contraste rectal es útil sobre todo en pacientes delgados y pediátricos, con ciego pélvico o líquido intraluminal abundante. En cuanto a las causas de apendicitis, vamos a tener causas primarias y secundarias. Dentro de las causas primarias, la más frecuente es la hiperplasia linfoide idiopática y también tenemos la obstrucción por algún fecalito. En cuanto a las causas secundarias, podemos encontrar causas inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, isquémicas, neurogénicas o alguna obstrucción por cuerpo extraño. El apéndice es una estructura, como ya les dije, tubular, situada en la base del ciego, y aunque en humanos se considera vestigial, su inflamación causa apendicitis aguda. Su longitud habitual es de 8 a 10 centímetros y su localización anatómica influye significativamente en la forma en la que se manifiestan los síntomas clínicos. El 75% se va a encontrar en una localización retrocecal retrocólico. Es la localización más frecuente. El dolor suele presentarse en la región lumbar derecha y puede ser difícil de identificar debido a la protección del ciego. Habitualmente no hay rigidez ni dolor a la palpación profunda, pero puede haber dolor al extender la cadera por irritación del psoas. El 20% va a presentar una ubicación subcecal y pélvica. En este caso, puede predominar el dolor suprapúbico y la necesidad frecuente de orinar. Es común que haya diarrea por irritación rectal y puede existir dolor rectal o vaginal en el lado derecho, así como sangre o leucocitos en la orina. Y el 5% presentan una ubicación preilial y postilial. Generalmente, los síntomas y signos pueden ser menos evidentes, los vómitos tienden a ser más marcados y la diarrea se asocia con la irritación del ilion distal. Aquí tenemos una tabla comparativa en donde nos indicaría criterios de diagnóstico de acuerdo a la prueba de imagen y también las evidencias de cada una de ellas.
en donde la radiografía simple no tiene importancia en el diagnóstico de apendicitis aguda, aunque en algunos casos puede mostrarse un fecalito. La ecografía tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 81%. La tomografía tiene una mayor sensibilidad, siendo de 94%, y una especificidad del 95%, mientras que las imágenes por resonancia magnética está restringida a casos en los que la radiación y las dificultades de diagnóstico impiden el uso de otras modalidades, como por ejemplo en el embarazo. En cuanto a los hallazgos ecográficos en una apendicitis, tenemos la distensión de la luz apendicular mayor o igual a 7 milímetros. Un diámetro de 6 a 7 milímetros no es concluyente, pero sí se asocia a un incremento en el flujo Doppler, puede considerarse diagnóstico. También se presenta el signo de McBurney ecográfico positivo, que es el dolor al comprimir y descomprimir el apéndice con el transductor. Y otro signo sería el aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular, que es un signo inflamatorio muy específico. También tenemos líquido y colecciones periapendiculares y apendicolitos, que es una imagen cálcica intrapendicular, si se asocia con otros signos. En cuanto a los hallazgos en la tomografía, podemos encontrar la luz apendicular distendida mayor o igual a 7 milímetros, al igual que en los hallazgos ecográficos, cambios inflamatorios con reticulación de la grasa periapendicular, realce aumentado de la pared apendicular y de la base cecal, presencia de apendicolitos intraapendiculares. También en fases avanzadas, la presencia de colecciones y aire extraluminal indica una apendicitis perforada. En esta imagen observamos las capas de la pared apendicular. De afuera hacia adentro tenemos a lo que es la serosa, que es la capa más externa formada por peritoneo visceral. Tenemos después la muscular propia o llamada también muscularis propia, que es una capa muscular gruesa responsable de la contractilidad, compuesta por fibras musculares circulares internas y longitudinales externas. Le sigue lo que es la submucosa, que es una capa intermedia de tejido conjuntivo laxo. Contiene vasos sanguíneos, linfáticos y células linfoides. Le sigue lo que es la muscularis mucosae, que es una fina capa de músculo liso ubicada justo por debajo de la submucosa. Y por último, la más interna, que es la mucosa, formada por epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Y bueno, este es un esquema de las capas apendiculares en ecografía. En la imagen A podemos observar un esquema del apéndice normal. Las capas con fibra muscular, es decir, la muscularis mucosae y la muscular propia, son hipoecogénicas y la superficie mucosa, submucosa y serosa se muestran hiperecogénicas. El apéndice normal habitualmente presenta una morfología ovalada en los cortes axiales. La imagen A1 y la A2 son imágenes de ecografía en corte axial y longitudinal de un apéndice normal. La superficie mucosa presenta gas, que sugiere permeabilidad, como nos indica la flecha. La capa submucosa es fina, como nos indica el asterisco. La imagen B y B1 es un esquema y una imagen axial de una apendicitis aguda, donde se evidencia engrosamiento de la capa submucosa, que nos indica el asterisco, pérdida de la capa mucosa y colapso de la luz apendicular, como nos indica la flecha, e hiperecogenicidad de la grasa del mesoapéndice, como nos indica la estrella. La imagen de la C y la C1 es un esquema e imagen sagital de una apendicitis aguda con discontinuidad de la capa submucosa, como nos indica las cabezas de flecha, que indica una probable apendicitis gangrenosa. La imagen D es un esquema de una apendicitis aguda donde predomina el contenido endoluminal.
Y por último, la imagen D1 y D2 son imágenes axial y sagital con modo Doppler color, en donde se evidencia un apéndice en el que predomina el contenido endoluminal. La submucosa se encuentra hiperémica, como nos indica el asterisco. Como el apéndice es un tubo de extremo ciego con un lumen estrecho, su interior puede contener material fecal y es propenso a la obstrucción. En aproximadamente el 35% de los casos se identifica un fecalito que está señalado por la flecha como causa de la obstrucción y en el 65% restante no se identifica una causa mecánica evidente de obstrucción, como lo señalan las cabezas de flecha. El hallazgo patognomónico de apendicitis aguda en una radiografía simple de abdomen es el apendicolito. Sin embargo, este solo se encuentra presente en el 5 al 8% de los casos. El apendicolito se observa como una masa nodular con densidad similar a la del calcio y que se proyecta en fosa ilíaca derecha, como se puede observar en la imagen de la derecha. Otro de los signos radiográficos de apendicitis aguda es la mala definición de la línea grasa del músculo psoas del lado derecho. A este signo se le conoce como signo del psoas, que se puede observar en la imagen C de la izquierda, marcada con una flecha blanca. Sin embargo, la línea del psoas puede no ser visible hasta en el 40% de los pacientes sanos, por lo que su utilidad diagnóstica es escasa. El aumento en la opacidad en el cuadrante inferior derecho está presente entre el 12 y el 33% de los casos de apendicitis aguda, como se observa en la imagen A de la izquierda. El signo radiográfico más frecuente de apendicitis aguda es el iliorreflejo, que se encuentra entre el 51 y 81% de los pacientes con apendicitis aguda. Se puede observarlo en las tres imágenes de la izquierda, un patrón gaseoso anormal originado por la dilatación de las asas intestinales en el hemiabdomen superior. En la imagen se puede observar 4 impresiones ecográficas de hallazgos característicos de apendicitis aguda. En el literal A se observa un corte axial en el que se puede observar un diámetro apendicular de 13 milímetros. En el literal B se observa igualmente un corte axial en el que se aprecia un aumento en la ecogenicidad de la grasa adyacente al apéndice. En el literal C se observa un corte longitudinal en el que se puede observar un aumento en el lumen apendicular marcado con la letra L y cambios de hiperecogenicidad de la grasa y mesenterio apendicular marcado con la letra M. Además, en la misma imagen es posible observar un apendicolito en la base del apéndice, que está marcado con una flecha blanca. En el literal D se observa un corte longitudinal en el que se puede observar una imagen redondeada ecogénica acompañada de una sombra acústica inferior y que está señalada con una flecha que representa un apendicolito. Este es un caso de una paciente de 35 años con antecedente de ruptura de quiste ovárico. Presenta dolor intenso en el abdomen inferior derecho. Se realizó una ecografía transabdominal pélvica, incluyendo la fosa ilíaca derecha, la cual fue normal. Por tal motivo, se procedió a realizar una ecografía transvaginal. En cuanto al informe ecográfico, se observa una masa tubular llena de líquido, de extremo ciego y dolorosa a la palpación, en la región anexial derecha, con líquido libre circundante. Se evidencia aumento del flujo sanguíneo en la pared de la estructura tubular adyacente a los vasos ilíacos. A pesar de tratarse de una evaluación transvaginal, los hallazgos son compatibles con apendicitis aguda. El diagnóstico diferencial principal es la salpingitis aguda. Sin embargo,
La estructura tubular visualizada es de extremo ciego y no está asociada al ovario, lo que favorece el diagnóstico de apendicitis sobre patología tubárica. Este es el caso de un paciente con dolor abdominal de 2 días de evolución. El apéndice se visualiza en toda su longitud. Se identifica un área focal con pérdida del signo de la estratificación mural en el apéndice, compatible con perforación y una colección adyacente. Al comprimir con el transductor se observa desplazamiento de ecos desde la zona de perforación del apéndice hacia la colección vecina. Se evidencia también grasa periapendicular ecogénica e inflamada y no se observa fecalitos. Ahora, este es un caso de un paciente con dolor abdominal inferior derecho desde hace 3 días. Se visualiza el segmento proximal del apéndice de características normales. Se observa una transición abrupta entre el segmento normal y una porción apendicular distal anormalmente dilatada. No se identifica fecalito en este momento y la mitad distal del apéndice se encuentra dilatada con un nivel líquido denso. La punta del apéndice se orienta hacia la pelvis. Se concluye que se trata de una apendicitis aguda con dilatación y edema de la pared apendicular. En la cirugía los hallazgos se confirmaron. Se encontró pus, el cual correspondía al nivel líquido de detritus que les mencioné, observado en el ultrasonido, y no se identificó fecalitos. Bueno, aquí tenemos otro caso de apendicitis aguda de un paciente masculino de 25 años que presentaba dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, fiebre leve y leucocitosis con aumento del porcentaje de neutrófilos en el hemograma. En cuanto a los hallazgos en la tomografía, encontramos que el extremo distal del apéndice se encuentra aumentado de tamaño, midiendo aproximadamente 10 milímetros de diámetro. Engrosamiento de las paredes apendiculares con realce tras la administración de contraste, presencia de un apendicolito en el lumen apendicular y estriación inflamatoria de la grasa circundante y engrosamiento del peritoneo adyacente. Ahora tenemos el caso de una apendicitis pélvica gangrenosa. El caso corresponde a un varón de 70 años con dolor abdominal dolor abdominal bajo de presentación tardía, sin irradiación y predominantemente en la región suprapúbica, asociado a náuseas sin vómitos y estreñimiento de 3 días de evolución. Los marcadores inflamatorios estaban elevados. Inicialmente se sospechó de diverticulitis y se le realizó una ecografía, la cual mostró una mínima cantidad de líquido libre en pelvis. Posteriormente se le realizó la siguiente tomografía. Este caso destaca algunos signos importantes sugerentes de apendicitis gangrenosa, como lo que es la obstrucción proximal, la presencia de gas intraluminal e intramural e inflamación periapendicular marcada. Este es el caso como tal. Continuando con el mismo caso, entre los hallazgos por imagen tenemos un apéndice pélvico dilatado con diámetro máximo de 12 milímetros que contiene un gran apendicolito en su base y varios más en el extremo distal. Hay presencia de gas intraluminal e intramural, así como realce parchado de la pared apendicular. Hay importante inflamación de la grasa adyacente y se sospechan adherencias entre el apéndice y las estructuras mencionadas. También hay marcado engrosamiento del polo cecal que mide aproximadamente 12 milímetros. En cuanto al diagnóstico, fue una apendicitis aguda obstructiva pélvica
con sospecha de adherencias a estructuras adyacentes. Y en cuanto a las notas operatorias de este caso, el apéndice se encontraba en posición pélvica, completamente gangrenoso hasta la base y perforado, formando una masa incipiente con las estructuras vecinas y la pared cecal moderadamente engrosada. El apéndice fue liberado de las adherencias y se extrajeron dos fecalitos de la fosa ilíaca derecha. Ahora, en este caso, la apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica no obstétrica más frecuente durante el embarazo. El diagnóstico y manejo de la apendicitis en gestantes representa un reto debido a los cambios fisiológicos y anatómicos propios de la gestación, además de la necesidad de salvaguardar la seguridad fetal. Este caso es de una paciente embarazada en el tercer trimestre que acude al servicio de emergencias por dolor intenso en el abdomen inferior derecho, náuseas y vómitos. Entre los hallazgos de la resonancia encontramos mínima cantidad de líquido libre abdominal y algunos ganglios linfáticos mesentéricos aumentados de tamaño. También observamos el apéndice dilatado, lleno de líquido, con engrosamiento parietal en el abdomen derecho, midiendo aproximadamente 14 milímetros en su diámetro máximo, lo que sugiere apendicitis. También encontramos defectos de llenado intraluminales con señal nula en T2, el mayor de aproximadamente 10 milímetros, sugestivos de apendicolitos, y extracción de la grasa periapendicular. Bueno, en este caso, tanto los datos clínicos como los hallazgos radiológicos son altamente sugestivos de apendicitis aguda con apendicolitos, diagnóstico que fue confirmado posteriormente mediante una apendicectomía laparoscópica. Ahora tenemos el caso de una apendicitis aguda causada por un palillo de bambú. Este caso es de un paciente masculino de 20 años de edad que presenta fiebre acompañada de dolor en la fosa ilíaca derecha. Los análisis de sangre muestran leucocitosis con aumento del porcentaje de neutrófilos. El apéndice en la fosa ilíaca derecha se encuentra dilatado, midiendo aproximadamente 14 milímetros de diámetro, con engrosamiento parietal, inflamación de la grasa periapendicular, engrosamiento peritoneal y engrosamiento de la base cecal adyacente. En el lumen apendicular se observa un cuerpo extraño, delgado y alargado aproximadamente de unos 3 centímetros, de mayor densidad en la imagen sin contraste. Este caso es un excelente ejemplo de signos clásicos de apendicitis, en donde está el apéndice engrosado, cambios inflamatorios periapendiculares y presencia de apendicolitos obstructivos. También de apendicitis en una localización atípica, en donde el apéndice se encuentra situado en una posición muy anteromedial. Y se evidencia también un apéndice muy largo, lo que puede llevar a presentaciones clínicas inusuales y dificultar el diagnóstico. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar las variaciones anatómicas y seleccionar adecuadamente los métodos de imagen, integrándolos con la evaluación clínica para un diagnóstico preciso. Se observa un apéndice de trayecto largo, engrosado e inflamado que se extiende medialmente con la punta situada por delante del útero, justo por encima de la cúpula vesical. En su interior se identifica varios apendicolitos, incluyendo uno calcificado que obstruye el ostium apendicular. Además, se observa una leve cantidad de líquido libre pélvico y no se evidencia neumoperitoneo ni colecciones intraabdominales. En estas imágenes observamos una localización atípica del apéndice. La imagen A es un corte axial y la B un corte coronal. Se observa el apéndice vermiforme en dirección retrocecal intraperitoneal y ascendente, con punta en localización subhepática. El apéndice se encuentra dilatado, con hiperrealce de la mucosa y discreta afectación de la grasa circundante, que son signos de apendicitis aguda.
Y en cuanto a los hallazgos por resonancia magnética, estos son similares a aquellos visualizados por la tomografía. Existe un incremento en el calibre del apéndice igual o mayor a 7 milímetros. En secuencia de difusión, existe restricción de la pared apendicular, cambios inflamatorios periapendiculares visualizados por resonancia como un aumento de intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 en la grasa pericecal, eh, presencia de apendicolito visualizando en la RM como imagen con pérdida de señal en secuencias potenciadas en T2 y se asocia con adenopatías pericecales mejor vistas en secuencias potenciadas en T2. Aquí tenemos una imagen por resonancia magnética en donde se observa un incremento en el calibre del apéndice retrocecal de hasta 7,5 milímetros de diámetro, sin otros hallazgos inflamatorios. Y bueno, este fue un hallazgo incidental ya que el paciente se realizó el estudio por otro cuadro clínico. Y bueno, eso es todo.